Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. En algunos ministerios hay preocupación por la filtración de documentos importantes a los medios de comunicación. Ojo que si usted no ha pagado el número de su auto, este podría ser asignado a un nuevo usuario. Este es el drama que vive un paracaidista colombiano que está sentenciado a cadena perpetua en Qatar. Llega un nuevo evento a nuestra isla en donde la diversión es su protagonista, Agua Cadabra. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Algunos ministros en Aruba están preocupados y asombrados por el asunto de la privacidad y la confidencialidad que hay en sus carteras. Al parecer, documentos importantes se están filtrando y están apareciendo en medios de comunicación. El hecho es que en menos de una semana, no menos que 2 ministros han sido confrontados con el hecho de documentos confidenciales de su ministerio, los cuales están siendo filtrados. Hay seguro 2 de estos ministros bastante preocupados. Tanto la ministra Michelle Houellebecq como el ministro Alex Schwengel se volvieron víctimas de la filtración de estos documentos. Al parecer, en la prensa aparecen después. Otro ministro también indicó esto, el ministro Paul Cruz, quien también llevó a un medio de comunicación esta semana a la Corte por motivo de documentos confidenciales que han sido filtrados y cayeron en manos de la prensa. Mientras que el ministro quedó sorprendido y preocupado, la otra preocupación era grande y también de tal forma que enviaron a todo su staff completo a la casa hasta el próximo aviso. Ese fue el caso del ministro Alex Schwengel. Cada uno reaccionó de una forma diferente, pero lo que sí están de acuerdo es que están preocupados por estos actos. Por otra parte, no es nada nuevo que las cosas como estas sucedan, ya que es costumbre que documentos de repente aparezcan en cajas de otro medio de prensa. El hecho es que los ministros están muy preocupados con esta situación de seguridad de documentos y están tratando de ver cómo podrían controlar esto de una mejor forma. Según lo reseñan algunos medios de comunicación, el Departamento de Impuesto empezó a vender los números de los autos que no han sido pagos en el 2015. Es decir, si a usted le pertenecía cierto número y no está al día con su pago de impuesto, es posible que pueda perder su número, ya que este será designado a otra persona. El Departamento de Impuesto empezó a vender el número de los autos no pagos para el año 2015. La fecha final para hacer el pago fuera el día 17 de febrero del 2015, pues en estos momentos todos quienes no hayan hecho su pago en Belasting del año 2015 y estén usando su vehículo de motor en las carreteras públicas están actuando contra la ley. De acuerdo con esta, estipula que el Departamento de Impuesto reserva el número para el cliente lo más tanto posible. Si acaso no hay números más disponibles para los nuevos clientes, en ese momento se otorgarán los números no pagos a estos clientes. Esto está sucediendo también en estos momentos. Para los clientes que no hayan pagado su Belasting, el riesgo de perder el número es cada día mayor, ya que la demanda para los números nuevos es bastante grande. Quienes perdieron su número serán informados en el momento en que realicen su pago. Estos clientes podrán recibir un número nuevo. El Departamento de Impuesto hace una apelación a todos los clientes que aún hace falta por pagar para que hagan esto lo más pronto posible y así evitar perder su número y recibir multas de la policía. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Un criminal y peligroso negocio puso al descubierto la policía fiscal y la aduanera en la frontera de Venezuela con Colombia. Los delincuentes trafican en pésimas condiciones higiénicas leche para recién nacidos. Los contrabandistas también, y para ganar más dinero, reenvasan la leche y la rinden con sustancias que ponen en riesgo la vida de los bebés colombianos. Nuestro canal aliado Noticias Caracol investiga. Esta imagen es la que más ha impactado a las autoridades que controlan la frontera con Venezuela en los últimos días. Leche para recién nacidos, transportada en el motor de un carro desde el vecino país hasta Colombia.
No les importa que el producto se vea sometido a altas temperaturas durante varias horas. En esta oportunidad, para fortuna de muchos recién nacidos, el cargamento fue incautado luego de que un informante alertara a la policía fiscal en la frontera. La importan de Irlanda, llega a los puertos de Venezuela, llega subsidiada por Venezuela, de ahí llega a Colombia. Y hay otra leche también que ya la tiene almacenada porque está ya vencida. Aquí le borran la fecha, le colocan una fecha nueva, la reenvasan. De Cúcuta y Riohacha sale por tierra hacia el eje cafetero, Bucaramanga, Buenaventura, Bogotá, Cali y Medellín. Y el mercado ilegal se alimenta de los bajos precios del producto en el vecino país. El gobierno venezolano subsidia una gran cantidad de productos y los precios de estos productos, incluido la leche de niños, no tienen competencia en precios en Colombia. Una sola lata de leche en Venezuela está costando entre 3.000 y 9.000 pesos colombianos. En un producto legal tiene un costo aproximado entre 45 y 90.000 pesos. Por aire y tierra, la policía persigue a los contrabandistas que se movilizan por la línea fronteriza que divide a Colombia con Venezuela. En esta oportunidad, ubicaron un camión sospechoso. El piloto envió las alertas a las unidades en tierra que interceptaron el contrabando. Los pasan al lado de insecticidas, al lado de otro tipo de sustancias como hidrocarburos, sustancias tóxicas. Con cámara escondida, llegamos hasta varios locales del centro de Bogotá donde venden esta leche. Etapa 1, clase 1. ¿Cómo? La nacional vale 58 y la venezolana vale 30. Según los investigadores, entre los tarros de contrabando también esconden los adulterados. Es con una jeringa, inyectan una aguja, ¿sí? Meten una aguja, sacan el contenido y le inyectan otro, puede ser de menor calidad o puede ser otro tipo de componentes que no son muy sanos para el consumo de los infantes, ¿sí? En menos de 30 minutos, la Policía Fiscal y Aduanera incautó cerca de 200 tarros con leche. La mayoría son de contrabando, pero ya van a empezar la verificación para saber si están adulterados. Por eso tenga mucho cuidado al comprar este tipo de leche. Miren esta junta, este pegue, llamémoslo así, que hay entre los metales, que está al borde, que está alrededor. Miremos que no hayan orificios. Lo grave es que muchos de los traficantes que son sorprendidos no pueden ser detenidos. Recordemos que para que el contrabando sea un delito, tiene que ser superior a 50 salarios mínimos legales mensuales. O sea que la persona tendría que estar trayendo más de 33 millones de pesos en leche. El tráfico de leche para recién nacidos de Venezuela a Colombia no se presentaba desde hace más de 30 años, según las autoridades. Por eso, la policía prendió las alertas.